Seguimos ahora con los swaps cámara UF. Chile no sería Chile si no hubiera un swap cámara en UF. Y por lo tanto, además del swap cámara en pesos, en Chile también transamos el swap cámara promedio sobre una tasa cámara UEFizada. En este contrato se utiliza un nocional en UF, se intercambian flujos a una tasa fija en UF contra flujos a una tasa cámara transformada a UF. Y para transformar la tasa cámara a UF se utiliza la siguiente fórmula, donde la TRA es algo que se llama la tasa real anual, o sea, la TRA significa tasa real anual, y esta TNA que aparece acá es la tasa nominal anual que se calcula para un swap cámara promedio en pesos. Entonces analicemos un poquito esta fórmula. Aquí tenemos el factor de capitalización asociado a la TNA. El factor de capitalización asociado a la TNA. Después multiplicamos por UF final partido por UF inicial. Perdón, por UF inicial partido por UF final. Y eso lo que está haciendo es deflactando este factor de capitalización, quitándole la apreciación de la UF entre fecha inicio y fecha final. Ustedes pueden pensar esta multiplicación como si estuviera dividiendo por UF final partido UF inicial. Y eso le da una idea de por qué esto significa deflactar el factor de capitalización en pesos asociado a la TNA. Y luego el resto ya es sencillo, se resta 1 y se multiplica por 360 y se divide por el número de días entre fecha final y fecha inicial para transformar este factor de capitalización deflactado en una tasa en UF, en convención lineal actual 360. En CLF, al igual que en pesos, los plazos líquidos que los bancos cotizan son 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año y 1 año y medio. Entre 2 años y 10 años hay plazos anuales, 2 años, 3, 4, 5, de esa forma. Y después por sobre los 10 años tenemos una cotización a 12 años, 15 años y 20 años. ¿Caben o son oportunas las mismas consideraciones respecto a la liquidez? Son los precios que los bancos están dispuestos a cotizarse entre sí. Eso no significa que estos precios estén disponibles todos los días. En ese sentido, son líquidos, son los precios que se pueden obtener en el mercado interbancario, pero no significa que todos estos precios estén disponibles en su bid offer en cada momento del día. También en este caso, los 5 primeros swaps son sin cupones. Hay una única compensación de intereses al vencimiento del swap. Y adicionalmente, los 4 primeros plazos son con un tenor que llamamos aquí a la chilena, es decir, venciendo los días 9, de manera que coincida con los forwards UF peso con los mismos tenors. Vemos aquí una tabla, más bien la copia de un closing run de uno de nuestros brokers, en particular de Tradition. Estamos mirando jueves 14 de agosto del 2014. Todos estos swaps tienen un start date de 18 de agosto del 2014. Nuevamente esto se hace para acomodar las necesidades del mercado americano y los 4 primeros tenors, como vemos acá, tienen este vencimiento a la chilena. 14 de agosto, el de 3 meses, en vez de irse al 14 de noviembre, se está yendo al 7 de noviembre. Y eso porque no logró irse al 9. El 9 de noviembre cae un día domingo. Entonces se hace vencer el día 7. Los 6 meses, en vez de irse al 14 de febrero, se va al día 9 y así sucesivamente. Vemos que trata de vencer en el mismo día que cambia la UF. Y estos vencimientos corresponden, son idénticos a los contratos a los mismos plazos de forward UF peso. Si quieren saber un poco más de forward UF peso, pueden revisar el curso de Forwards FX de EFA. Se va para atrás porque, por ejemplo, en estos días que son viernes, el 9 cayó un día domingo, en este caso cayó un día sábado, entonces se hace vencer un día antes. Aquí es una imperfección, yo diría, tecnológica. Podríamos perfectamente hacer que estos contratos compensaran contra la UF del día 9 y, por ejemplo, hicieran settlement o pago efectivo el día viernes o el día lunes siguiente. No es necesario cambiar la fecha de vencimiento. Lo que están diciendo estos contratos es que
efectivamente al vencimiento estamos tomando las UFs de estos días para realizar la compensación. Esto no sería necesario, pero probablemente representa algún tipo de complicación en los sistemas y por lo tanto no se puede hacer lo que sería más natural, que es utilizar las UFs del 9 y postergar o adelantar el settlement de la operación. El settlement o pago final o intercambio o neteo o intercambio del flujo final de la operación. Vemos ahora un ejemplo en Excel donde tenemos este swap que que se transa el 14 de agosto, tiene start date el 18 de agosto a una tasa del 0.83 y aquí estamos utilizando un nocional de 300.000 UF. Para revisarlo con más comodidad nos vamos a ir directamente a Excel, a la planilla swapint 1 raya 01 raya 4. Estamos ahora en Excel para revisar la tabla de desarrollo que podría tener este swap a 5 años en UF, swap cámara UF, con una tasa fija del 0.83 que se transa el día jueves 14 de agosto del 2014 y tiene fecha de inicio el 18 de agosto del 2014. Entonces, fecha final, como siempre, estamos utilizando las funciones pushDayAtMonths, en donde el 6 acá, que representa la periodicidad de este contrato, los swaps cámara UF, al igual que los swaps cámara peso, a partir de los 2 años tienen periodicidad semestral. Tenemos entonces aquí el nocional vigente, que se mantiene constante, dado que son contratos bullet que no hacen disminuciones de capital. Y partimos con el flujo fijo. Notar que estamos recibiendo, suponiendo que recibimos tasa fija y pagamos tasa flotante. El flujo tasa fija se calcula fácilmente como el nocional vigente por la tasa fija que se mantiene fija en todas estas fórmulas, ver estos signos de dólar, y luego multiplicamos por la diferencia de días entre la fecha final y la fecha inicial y dividimos por 360. La tasa fija de los swaps cámara promedio en pesos y UF es lineal actual 360. Fíjense que aquí también cada vez que calculamos se recalculan varias cosas. Estamos como en el caso, en el ejemplo del swap cámara peso, con un numerito aleatorio que hace que la planilla sea un poco más interesante. Para ver cómo se calcula el flujo flotante, supongamos que ya conocemos la TRA. La TRA aquí es de 1.85, que tiene una formulota que ya la vamos a ver. Y el flujo flotante se calcula como el nocional vigente por la TRA, multiplicado nuevamente por el número de días, dividido 360. La TRA también es una tasa lineal actual 360. Y por lo tanto, el flujo neto, estamos recibiendo fija y pagando flotante, va a ser la suma de estos dos flujos, porque ya hemos considerado el signo negativo en todos los flujos a tasa flotante. Vamos entonces a mirar cómo se determina la TRA. Entonces tenemos primero los insumos necesarios para calcular la TNA. Y aquí estamos simulando los valores finales del ICP. Valores finales del ICP. Y hacemos lo mismo para los valores finales de la UF. Suponemos conocida la UF de inicio del contrato. Notar que tanto el ICP de inicio, aquí hay un pequeño ajuste. El ICP de inicio y la UF inicial son valores prácticamente. Este es un valor conocido y acá es un valor que estamos proyectando. Conocemos el del 14 de agosto, pero va a llegar al del 18 de agosto. Hacemos un pequeño ajuste. Y esto para términos de ejemplo, en el caso real se va a tomar efectivamente el ICP del 18 de agosto del 2014. Con estas dos cosas somos capaces de calcular la TNA, simplemente como el cociente del ICP final partido por el ICP inicial, menos 1 por 360, dividido el número de días del periodo de intereses. Y todo esto lo redondeamos a 4 decimales para obtener una tasa en 2 decimales. A esta TNA, para transformarla en TRA, necesitamos agregarle la UF, la apreciación, la inflación que haya tenido, o la apreciación en la UF que haya existido durante el periodo de interés. Entonces, para eso tenemos los dos valores de la UF, iniciales y finales para cada periodo de intereses. Y para calcular la TRA, lo primero que hacemos es calcular el factor de capitalización asociado a la TNA.
1 más K7 por la diferencia de días dividido 360. Y luego multiplicamos por UF inicial partido UF final. Todo eso menos 1 y volvemos a multiplicar por 360 dividido el número de días que hay en el periodo de intereses. O sea, multiplicamos por el inverso de la fracción de año correspondiente a una tasa lineal actual 360. Y ya con esa trama, como vimos, somos capaces de calcular el flujo flotante y por lo tanto el flujo neto del swap en cada uno de los periodos de intereses.